10 de febrero ya. Bienvenido, bienvenida, es un gusto poder estar contigo una vez más. Hay muchas cosas que no conocemos. Es el título para esta nueva lección. El fin de la historia llegará con el triunfo del amor sobre el mal. Pero mientras tanto, quedan en pie muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera provechosa? Bueno, de una manera provechosa, hablar contra el mal sería anunciando el Evangelio de Dios, anunciando que el Señor está a las puertas a venir, anunciad, temed y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Anunciarles que en este mundo lleno de maldad hay esperanza para todos aún porque el reino de los cielos está cerca cada vez aún más. Nosotros tenemos que estar preparados para llevar el Evangelio en este tiempo malo, para dar esperanza de que muy pronto Jesús volverá y terminará de una vez por todas con el mal. Nos manda a leer Job 38, 1 al 12 y tenemos un par de preguntas. ¿De qué manera la respuesta de Dios a Job arroja luz sobre el problema del mal? ¿Cuánto sabemos y cuánto desconocemos acerca de lo que puede estar ocurriendo tras bastidores? Muy bien, en Job 38, por ejemplo, vamos a empezar desde el 3, dice: ciñe ahora como un varón tus lomos, yo te preguntaré y respóndeme tú. Le está diciendo Dios a Job, aquí hay un diálogo. ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes, dice, conocimiento. Vamos a parar ahí. Digamos que yo me quejo contra Dios y yo le digo: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué vino este mal a mi vida? ¿Por qué mi hija falleció? ¿Por qué mi hijo falleció? ¿Por qué mi hijo o mi hija cayó en las drogas? ¿Por qué mi hija salió embarazada? ¿Por qué el pastor de la iglesia cayó? ¿Por qué el anciano cayó? Señor, explícame. Pero nosotros no entendemos el porqué de todo eso. Y en este diálogo, Dios responde. Imagínese que Dios le está respondiendo a usted: María, Juan, Pedro, Mario, Enrique, Josué, Luis, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes conocimiento. Quiere decir que nosotros sabemos poco y no entendemos, pero por fe tenemos que aceptar todo lo que vengan, porque las cosas malas, buenas, a los que servimos a Dios, son para bien. Algo tenemos que sacar de ahí. Entonces, ¿cuánto sabemos y cuánto desconocemos acerca de lo que Dios puede eh, de lo que puede estar ocurriendo, perdón, tras bastidores? Bueno, Dios tiene el control de todo. Pues hay muchas cosas que no conocemos, que no comprendemos por nuestra mente finita, así como Job tampoco entendía y comprendía. En el relato, Job había sufrido mucho y él mismo se había hecho muchas preguntas acerca de por qué le habían sobrevenido tantos males y sufrimientos. Y es lo que nosotros nos preguntamos hoy igual. Señor, ¿por qué me corrieron del trabajo? Por guardar el sábado, si yo confío en ti y mira lo que espero, por lo que me viene por confiar en ti. Hay cosas que nosotros no entendemos. Solicitó una audiencia con Dios para buscar respuesta a sus preguntas, porque el ser humano pregunta por qué y cuestiona, pero no decimos para qué y callamos. No, siempre queremos nosotros muchas veces ser eh, más sabios que Dios para poder entender las cosas. Solicitó una audiencia con Dios para buscar, dice, respuestas a sus preguntas, sin saber que tras bastidores, en la corte celestial, ocurrían muchas cosas más. Ahora, muy bien, si nosotros nos vamos tras bastidores, si nos vamos a la historia, pues sabemos que el pecado se originó en el corazón de Satanás, en el cielo. Desde allá viene todo ese mal, pero Dios no lo destruyó, porque si Dios lo destruía,
Los ángeles dirían, ah, bueno, lo que Satanás está diciendo tiene lógica, por eso Dios lo destruyó, para que no supiéramos nada, o no nos dijera nada, o porque tenía razón. Entonces, todo este mal que hay encapsulado en el mundo tiene un trasfondo no de ahora, sino de miles de años atrás, que muy pronto verá su fin. Por eso es que nosotros podemos decir esto o preguntarnos, hay muchas cosas que no conocemos y cuántas sí conocemos. Entonces, con lo que se nos ha declarado mediante la palabra, nosotros tenemos más que suficiente para poder tener fe en nuestro Dios. Por ejemplo, que si sabemos que Jesús murió por nosotros en la cruz y venció el pecado en la cruz del Calvario, y mediante eso tenemos acceso a la vida eterna. Eso sí sabemos, pero hay otras muchas cosas que lastimosamente no sabemos. La respuesta de Dios a Job sorprendente, es sorprendente. Concretamente entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dice que este versículo podría parafrasearse de la siguiente manera. ¿Por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Y es que nosotros a veces lo que decíamos, queremos ser más sabios. Y a veces en la iglesia sentimos que somos sabios y que sabemos más que el hermano, más que la hermana, y nos jactamos de eso, cuando realmente nosotros sabemos tan poco porque hay muchas cosas que no conocemos. Si leemos Job 42.3, nos hace una pregunta para responderla. ¿Cómo ilumina la respuesta de Job lo que debemos reconocer de nuestra propia posición? Y en el 42.3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin conocimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas muy maravillosas para mí que yo no sabía. Y me gusta porque más adelante dice en el 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Aquí otro diálogo. Y aquí en el 5 me gusta esta parte porque dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Se le abre el panorama a algo que él no conocía, a preguntas que quizás su mente no figuraba, no formulaba. Y entonces ahora él reconoce, de oídas te había oído, mas ahora dice, te veo. Nosotros a veces podemos leer la palabra de Dios simplemente por leerla. Y tenemos una pequeña, poca percepción de lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero nosotros muchas veces creemos que con lo que sabemos ya lo sabemos todo y hay muchísimas cosas que desconocemos acerca del Evangelio. Entonces Job reconoce que ante la grandeza de Dios, él se queda corto en conocimiento. ¿Por qué? Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te ven de otra manera espiritual, te ven de otra manera con sabiduría, te ven de una manera de que yo soy humilde y reconozco que yo soy nada ante lo que tú has hecho. Con su respuesta, Dios dejó claro que Job desconocía y no entendía muchas cosas. Al igual que el patriarca, nosotros también debemos reconocer humildemente en el mundo que en el mundo y tras bastidores ocurren muchas cosas de las que no sabemos nada, como por ejemplo desde la historia del pecado, cuando Satanás cayó a causa de su hermosura, se enalteció su corazón, de ahí para acá es el trasfondo de todo el pecado, y hay muchas cosas que desconocemos de la historia que no conocemos. En lugar de decir, Dios mío, ¿por qué? Aceptemos para qué y dejémonos guiar por el Señor a pesar de que hayan miles de tribulaciones, porque Él dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Solo con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Es la fe que nosotros tenemos que tener, que aunque haya muchas cosas que no conozcamos, que no entendamos, tengamos la fe de que Jehová está presto para ayudarnos a pesar de las dificultades que haya. Pensemos en lo poco que sabemos acerca de cualquier cosa. En vista de ello, ¿por qué debemos aprender a convivir con preguntas sin respuestas acerca de
más difícil de los temas, acerca del más difícil de los temas, que es el mal y el sufrimiento. Bueno, mi respuesta fue porque como Job hay muchas cosas que no conocemos, que no entendemos acerca del mal y acerca del sufrimiento. Siempre vamos a cuestionar a Dios, siempre vamos a preguntar por qué. Mucha gente por eso pregunta por qué, mucha gente por eso se volvió atea, porque en momentos de dificultad le pasó algo grave y no vio la mano de Dios y decidió decir yo no creo más en Dios. Entonces, a pesar del mal y el sufrimiento, con lo que ya sabemos que Jesús vino, nació, murió, resucitó, se fue al cielo y volverá por nosotros, esa debe ser la base, el fundamento de nuestra esperanza, que Jesús volverá, porque si no fuera así, Él no lo hubiera dicho. Entonces dice, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que el Señor te bendiga, es mi deseo, es mi oración.